Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva mesa dentro de este festival de cine Extramuros en el mundo. Bienvenidos a esta Casa Bukowski, una casa muy acogedora. El día de hoy tenemos un panel muy interesante integrado por Ángelo Bustos, por Matías Escalera, Sergio Gareca y quien les habla, Eduardo León, delegado de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para Casa Bukowski, una casa muy acogedora de la poesía, del arte en general. Entonces, la temática del día de hoy trata con el cine como inspiración poética, pero antes de eso, quiero saludar a todas las personas que siguen en vivo esta transmisión, que desde el 14 de enero ha seguido ininterrumpidamente día a día hablando del cine y todo lo que él conlleva. Hoy tenemos un tema muy interesante, como es el cine inspira a la poesía, a sus autores. Entonces, quiero recordarles que esta transmisión pueden verla en su reprise en la página web de Casa Bukowski como www.casabukowski.com. También nuestro compañero Ángelo Bustos dará unas pequeñas palabras para hacer más explícito todos los temas que han conllevado durante estos días el festival. Ángelo. Hola, buenas tardes y buenas noches para los que están en Europa. Buenas tardes acá todavía en Chile y en América Latina. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva jornada del Festival Internacional de Cine Independiente desde los extramuros del mundo. Una iniciativa que, como les decía mi colega, ¿verdad?, está siendo impulsada con mucha fuerza desde Casa Bukowski y bueno, ya él hará la presentación de nuestros interesantes invitados y yo quiero comentarles para que no se les olvide que todavía seguimos en competencia. Hay una serie de películas, de cortos, ¿verdad?, de cine metáfora y de documentales en los cuales el público, ustedes incluso también pueden votar. Así que es muy importante ese voto, esa opinión de nuestro público, de nuestros internautas, para que este hermoso proyecto intercultural también exprese la voz, ¿cierto?, la visión de todas aquellas personas que han podido apreciar este arte audiovisual, el cine, digamos, desde los extramuros. Así que su opinión es muy importante. Así que recordarles que, como bien ya se dijo, en www.casabukowski.com es muy fácil porque ahí nuestro colega Rogelio ha hecho un trabajo fenomenal. Entonces ustedes en la primera pantalla van a poder encontrar una sección en donde están las tres categorías, ¿ya? En donde ustedes pueden ir a cada categoría, van a encontrar ahí a un solo clic, digamos, van a poder entrar y van a encontrar la sección de las seleccionadas, los trabajos, las obras seleccionadas, van a poder hacer clic en cada una de ellas, visionarla y hay también una pequeña reseña y también, por supuesto, como les decía, votar. Así que los dejo con esta conversación en la que vamos a reflexionar sobre importantes cosas sobre la poesía, sobre el cine y cómo se relaciona, ¿cierto?, tanto para este festival como para, bueno, las futuras creaciones y la historia también que hay detrás de este arte que es tan fabuloso. Así que, adelante. Sí, gracias, Ángelo. En esta mesa, la temática, el primer bloque, vamos a conversar un poco, vamos a lanzar algunas preguntas para que, bueno, en orden la vayan contestando. Primero Matías, luego Sergio, yo también intervendré. Y en el segundo bloque, pues haremos un recital de nuestros poemas, ¿no, verdad?, manteniendo el mismo orden, y dependiendo de la extensión, pues compartiremos 2 o 3 poemas para finalizar la mesa con una pregunta para sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, así también queremos mencionar que inicialmente estaban 2 poetas más de Bolivia invitados a la mesa, pero han enviado su parte indicando por qué están ausentes. Espero que se recuperen, sé que son por temas de salud.
Igualmente, por una calamidad doméstica, la poeta Elsie Suquilanda no podrá estar presente en esta mesa, pero se le dan poemas de ellas también en el segundo bloque. Entonces, dicho esto, entramos a las preguntas. Matías, Sergio, yo quisiera pues que iniciar con una inquietud que tengo acerca de si podríamos llevar uno de nuestros poemas al cine para hacerlo película o documental. ¿Cuáles de estos poemas serían el que ustedes elegirían y por qué? O sea, ¿cuál sería la temática? Matías, por favor. Buenas noches desde Europa, buenas tardes ahí para vosotros. Yo, en principio, considero que el cine metáfora, que es una buena denominación, es decir, ya se lo dije a Ivo, que me parecía una denominación al cine poético, una denominación para el cine poético muy interesante y muy bien centrada, ¿no? Mi idea o mi posición con respecto al cine y a la poesía es que en el cine o en las artes visuales en general, vamos a hablar de las artes visuales en general, debe ser la imagen, debe ser la palabra. Es decir, en la poesía oral o escrita, verbal en general, es la palabra, el verbo, la materia, ¿no? Evidentemente. Pero en las artes visuales debe ser la imagen, es decir, la palabra debe ser la imagen, no el verbo. Y aquí es donde tengo a veces algún problema para enjuiciar, ¿no? El cine poético o con intención poética. Porque la ilustración de la palabra mediante la imagen no es para mí especialmente interesante y ni siquiera es poético en principio, ¿no? El cine y las artes visuales deben hacer girar sobre la propia imagen y el sonido, pero básicamente sobre la imagen, el contenido poético. Y es algo, por ejemplo, entre los cortos que se han presentado al certamen, precisamente están esas dos, es decir, hay como dos enfoques, algunos cortos en donde la imagen ilustra el poema y otros en donde la imagen es el poema. Y esos son los que a mí realmente me interesan. Entonces, llevar un poema mío al formato cinematográfico o audiovisual lo debería hacer un director o un realizador que tomase el poema no, es decir, como excusa. El poema mío no debería ser la materia central del hecho final, sino que debería ser una excusa para suscitar imágenes, ¿no? al realizador, ¿no? Entonces, bueno, pues los poemas que se adaptarían esencialmente a ese formato son aquellos en los que girasen en torno a metáforas esencialmente visuales o sensitivas, ¿no? Es decir, los menos discursivos, aunque no necesariamente tiene que ser así, porque un buen realizador en un poema discursivo es decir, puede encontrar justo las metáforas visuales adecuadas para un buen producto poético cinematográfico. Listo. Muchas gracias, Matías. Solo antes de darle paso a Sergio, solo recalcar que tanto la poesía como el cine se componen de imagen, ritmo y movimiento. Entonces, con eso le doy la palabra a Sergio. ¿Qué tal, hermano? Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Casa Bukowski, que ya es mi casa realmente, ¿no? Estoy entrando, saliendo, me estoy durmiendo, me estoy levantando a cada rato. Me siento realmente en mi casa, ¿no? Entonces, desde aquí de mi casa, que también le tendré que poner un letrero en la puerta que diga Bukowski, ¿no?
Les saludo a todos ustedes, Matías allá en España, Eduardo, Ángelo. Y bueno, la pregunta era qué poema sería, ¿no? Pero sin embargo, Matías, yo creo que le atina a un poquito reflexionar un poco entre la relación del cine y la poesía misma, ¿no? Entonces, como mi principal mm, acción, mi principal actividad dentro del arte es la poesía, tal vez de una manera caprichosa y egoísta puedo decir que la poesía estaría en la pirámide, en la cúspide de mi pirámide clasificatoria de las artes, ¿no? Porque empiezo a pensar de una manera, digamos, un poco clásica de definir al ser humano por sus 5 sentidos y vamos a entender que gusto y olfato les puede ser destinado directamente a la cocina, ¿no? Y el tacto, tal vez el arte mayor de eso sea hacer el amor, ¿no? Y en eso hay también sus cosas, pero ahí experimentar con la propia piel esa experiencia ya es distinto, digamos. Nos quedan estos otros 2 sentidos que serían la vista y el oído, que son básicamente lo que constituyen lo audiovisual y que yo creo, ¿no?, que la poesía vive también ahí como una motivación inicial, porque ¿qué sería, digamos, lo que está en la música, ¿no? O sea, la música vendría a ser la poesía que hay en el sonido, y en el caso de la imagen, lo mismo, ¿no? Es decir, la poesía sería la composición de todos esos matices que tiene la imagen. También lo decía Eduardo, el movimiento mismo. Pero la motivación inicial de que alguien se pueda conmover frente al paisaje o frente a los hechos para poder degustar del color, me imagino que es un instinto poético. Entonces, para mí como que va desde ese punto de vista, ¿no? Y que este instinto inicial de poder encontrar la poesía en todas las cosas ya deriva, pues, o sea, por la mecánica misma en el cine, ¿no? Porque el cine de alguna manera es dependiente de las técnicas, tanto del registro de audio, pero de la música también, y también depende de las técnicas ya clásicas, como decíamos, de la composición, del color, de la misma fotografía para poderse realizar. Entonces, ¿qué le quedaría, digamos, al cine como como material para hacer, ¿no? Y para mí, por ejemplo, es que en el cine, el cine sería la poesía que hay en la máquina, ¿no? Y como que el ser humano es pues también utiliza muchas prótesis, ¿no? Para poderse satisfacer a sí mismo y para poder vivir, ¿no? No hemos podido como especie sobrevivir como los demás seres, ¿no? Que se bastan a sí mismos. En cambio, nosotros somos siempre buscadores de estos aparatos que nos permitan vivir, desde la pajilla para poder sobrevivir en la sabana comiendo termitas, hasta el día de hoy que les hablo a ustedes a través del aire en un aparato tan maravilloso como este celular. Entonces, este ejercicio de prótesis que nosotros tenemos, al final no es más que ahora otra vez un instrumento para llegar a eso poético, ¿no? Entonces, para mí sería recuerdo esta de Lumière, ¿no? Que es básicamente, creo, una de las primeras filmaciones que hay, que es el tren entrando a la estación y que no tiene sonido, ¿no? Eso para mí, desde hecho, ya es altamente poético, ¿no? Entonces, pienso yo que esa poesía que hay en la que es el cine, ¿no? Alguien me llama, tal vez podemos pasar un ratito a otra. Bueno, mientras Sergio vuelve al programa, voy a rescatar la parte del instinto poético que mencionaba, ¿no? Y asimismo, haciendo la pregunta como mía, yo quisiera mencionar que justamente el tema entre las coincidencias entre el cine y la poesía son que no se pueden identificar entre la realidad y la imaginación, y eso es lo que yo destaco. Entonces, basándonos en esta palabra, yo de los poemas que tomaría, de los que escribo, sería uno que se llama Si tu cuerpo fuera frontera, para llevar al cine. Eso es un sueño, ¿no? En todo caso. ¿Por qué? Porque justamente este poema tiene mucho movimiento, mucho ritmo, mucha imagen. Yo me enfoco en la poesía de la sensualidad. Entonces ese es el mensaje que yo quiero enviar muchas veces a mis lectores, que digamos, que por así decirlo,
el erotismo es la cura de todos los males. En todo caso, creo que podemos regresar con Sergio. Sí, muchas gracias. Una llamada inoportuna, seguramente del infierno, ¿no? Que ha hecho este chico para salir de ahí, ¿no? Eh, y bueno, ya en esa concepción también, yo creo que por traviesos, al empezar, uno quiere siempre buscar algo nuevo y en algún momento he buscado un poema y lo he tratado de adaptar a la imagen, ¿no? O por lo menos jugar y hacerle un tercio a la imagen. Yo creo que es un ejercicio bastante osado, ¿no? Porque la palabra en sí misma es bastante suficiente. Haciendo un nuevo análisis con este asunto de lo visual y lo auditivo, por ejemplo, ¿podría un pintor dibujar la palabra fin? ¿O podría un músico tocar la palabra fin y separarla así como de su sentido fonema, lingüista, ¿no? Entonces yo creo que por eso ahí la poesía llega un poco más allá, ¿no? Y por esa suficiencia que tiene la abstracción propia del cerebro, creo que, y del instinto y del sentimiento, creo que el lenguaje dice muchas cosas muy condensadas en palabras muy breves, ¿no? Entonces yo creo que no habría que jugar a que el audiovisual sea un instrumento de la palabra, sino más bien hacer que estos otros códigos, como la imagen y el sonido, puedan llevarnos a una sensación poética que es esta armonía entre los sonidos y lo que vemos, ¿no? Y a partir de eso, gozar de algunas cosas. Y yo ahorita, en este momento, con la tecnología, estoy muy contento porque obviamente el celular ha abaratado los costos inimaginablemente y veo que también en el campo boliviano, es decir, en lo rural, en la provincia, en lo indio, en lo campesino, está pues ese celular y está pues llegando con sus propios mensajes, con unos lenguajes que incluso para los propios bolivianos ya son complicados de entender porque tenemos 36 lenguas, ¿no? Entonces, imagínate que mandar esos mensajes ya más allá de la palabra para nosotros es súper bondadoso al momento de poder sentir y entender a otra persona, porque te da el pretexto también de mover la camarita donde tú no enfocarías porque tu propia cultura visual ya es distinta, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que va por ahí. Entonces, ya con el fracaso de haberlo intentado con un poema, yo ya no me animaría, digamos, a que el poema, a tomar el poema para lanzarlo al audiovisual. O sea, ya lo pensaría directamente para el audiovisual nomás ya, ¿no? O sea, ya desde el fracaso, así, el hermoso fracaso que nos hace también vivir, ¿no? Sí. Muchas gracias, Sergio. Dos criterios que enriquecen la teoría para posteriormente hacer retroalimentaciones y ver cómo se lo lleva a la práctica. Y justamente uno de los pilares de Casa Bukowski es ese, ¿no? Con el Festival de Cine Extramuros, que es de desconcentrar el tema del cine en las grandes ciudades para que sobresalga visualmente para el que tema fluya. del cine, claro, para que fluya el cine en su parte de las periferias. Y bueno, ahora le damos la palabra a Angelo, que tiene un contrapunto. Sí, bueno, recordar que estamos en la mesa el cine como inspiración poética, ¿verdad? En este 22 de enero, en el marco del primer Festival Internacional de Cine Independiente en línea, como bien se ha dicho, ¿verdad? Desde los extramuros del mundo. Y bueno, como hemos dicho, ¿cierto? Que como título de como motivación para esta conversación entre la poesía y el cine, dice por ahí Subiela que el cine y la vida son como la misma cosa. ¿Ah? Hay un autor, un director, digamos, de los que uno se crió viendo. O copiar el mundo o crear el mundo también. Por ahí no se alumbraba tempranamente Vigas Luna. Básicamente en este contrapunto y así a lo largo de la conversación que nos va a dar pie a la próxima exhibición, cuando puedan, cuando gusten, poder nombrar también y compartir con nosotros, a nuestros dos invitados, ¿cierto? Sus autores, desde dónde empezaron a ver el cine, quiénes son sus referentes, por ejemplo, para pensar el cine, no como lista de supermercados, sino que básicamente que lo puedan comentar libremente
¿verdad? En la conversación que queda. Y antes, por supuesto, de pasar, para también recordar a nuestros internautas, ¿cierto?, que después de esta conversación viene todavía una sección bien importante del festival con La Falsa Noche de Cuba y Puerto Rico, ¿verdad? Mujer Sabia de Guatemala, Serendipia de Cuba, Pasaje de Ida de Perú y Galatea de México, perdón, y me falta también Hombre del Bosque de Perú. Así que después de esta interesante reflexión sobre cine y poesía, vamos a seguir con el festival, así que justamente no se tienen que desprender todavía de esta señal de la casa Bukowski.com. Así que con esa idea, Eduardo, adelante con nuestra mesa. Sí, bueno, cabe también rescatar la gran afluencia de participación de documentales en las diferentes categorías que este festival ha sacado. La respuesta ha sido abrumadora, ha sido más allá de lo esperado, y eso nos llena mucho a Casa Bukowski para en el futuro seguir en pie con este festival. Tomando en las palabras de Ángelo, ¿no?, también yo quiero sumarle a la siguiente pregunta, Matías y Sergio, es, aparte de los directores que hayan influido en alguna etapa de su vida en lo que escriben, ¿qué películas también los inspiraron a ustedes para escribir poesía, su poesía? Matías, por favor, con tus palabras. Había algunas dificultades pero creo que te pregunta por la cuestión es el cine, ¿qué cine ha influido ser lo que somos, actores y como personas? Yo os tengo que decir que me crié con mi abuela, que era encargada de la limpieza de los dos cines de la ciudad de Cáceres, donde me crié, aunque nací en Madrid, pero me crié en Cáceres, en Extremadura, y mi abuela era la encargada de la limpieza de los dos cines de la ciudad, ¿no?, de Cáceres. Y entonces, desde muy niño, me llevaba con ella, mientras ella se encargaba de coordinar la limpieza o de prepararla, y me sentaba en la última fila del cine, y desde muy niño me vi prácticamente todo el cine clásico desde los años 50, finales de los 50, principios de los 60, y después, y eso me hizo un cinéfilo empedernido en mi juventud, ya en Madrid de nuevo, con lo que he visto mucho cine y afortunadamente en mi forma he visto mucho cine clásico, es decir, prácticamente todo el cine de Hollywood que llegaba a España me lo vi, ¿no?, desde niño y después de jovencito. Y después en los cines de arte y ensayo a finales de la dictadura franquista y durante la transición, cuando empezaron a llegar, empezó a llegar el nuevo cine tan independiente, tanto norteamericano como europeo y americano, latinoamericano, me vi prácticamente todo lo habido y por haber. Por ejemplo, tengo un poema que voy a leer después, que es quizás el único que directamente me ha motivado una película, que es Raíces Profundas, un western, ¿no?, clásico de Alan Ladd, con su personaje mítico Shane, ¿no?, que para mí es una película que me impactó ya desde niño, sobre todo el final, ¿no?, cuando Joey, el niño, llama a Shane, que se va, ¿no?, hacia las montañas, ¿no?, para salvar justo su propia familia, ¿no?, la del niño. Y después, sin embargo, ya de joven y ya de adulto, he tendido más al cine experimental. Esto es lo que decía Sergio
y lo que yo, que abundando en la idea que yo dije al principio, que el cine se fundamenta y las artes visuales en la imagen. Entonces, la imagen debe ser el elemento central. Y la imagen tiene algo, Sergio, efectivamente, oyéndote, que no tiene la palabra, el verbo, y es la posibilidad de ser recibida universalmente. La imagen, las imágenes supera las lenguas, los límites lingüísticos. Y las comunidades indígenas bolivianas pueden, a través de la imagen, llegar a mí y a miles de receptores que no dominamos esas lenguas, pero que sí sabemos ver. Y esa potencia es la que a mí me interesa, de adulto me interesa del cine. Por eso el cine experimental, el cine que intenta sobrepasar la ilustración de la palabra, por eso me interesa tanto, aunque el cine clásico, claro, es que yo me crié, es decir, mi infancia fue un poco como Cinema Paradiso, ¿no? Es decir, en realidad, es decir, yo me identifico mucho con esa película porque mi infancia fue un poco así. Pero de mayor y ya de adulto me interesa más el cine el producto visual que fundamenta en la propia imagen, en la propia metáfora visual, su fundamento, ¿no? Su estructura, ¿no? Y después ya os digo, leeré el de Raíces Profundas, ¿no? Yo no soy Shane, y que ese sí, y lo he elegido porque quizás es el poema que me devuelve a mi infancia y al impacto que el cine clásico, el western, el gran cine clásico norteamericano, me produjo en mi infancia, ¿no? Muchas gracias, Matías. Genial, Matías. Aprovechamos también para saludar a Alejandro González Espinosa, Carlos Gutiérrez Andrade, Carmen Rojas Larrazábal. Muchas gracias por sus comentarios en la página de Facebook de Casa Bukowski. Y le damos la palabra a Sergio Gareca, por favor. Sí, muchas gracias nuevamente. Bueno, habría que pensar también un poco generacionalmente, ¿no? Porque, es decir, nuestro contexto mismo nos da esta relación con el cine. Entonces, yo que vivo en Oruro desde que he nacido y que en los 90s, que es, digamos, mi infancia, he tenido que ir al cine y estaba, pues, a merced de lo que el cine quería exhibir, ¿no? Y me acuerdo, desde luego, que casi todas las películas de acción son las que están ahí rebotando y otras tantas en otros cines también conocidos de cine para adultos, a los cuales no podía ir, ¿no? Pero, pero están ahí todo este cine hollywoodense, que es al final el que nos ha formado en la infancia, y ya también somos la generación del televisor, ¿no? Entonces está toda esa información audiovisual ahí. Entonces yo creo que no se puede escapar a eso de lo popular en el cine, que al final es lo que ha marcado los referentes, ¿no? Tanto en la vestimenta, en la misma manera de hablar, y eso. Entonces, eso para mí siempre ha sido una inspiración porque, es decir, nos permite también experimentar con el lenguaje que se ha plastificado gracias a esa terminología que se utiliza en el cine, ¿no? Los anglicismos que utilizamos, todos estos modos de hablar, eso ha influido totalmente en mi manera de escribir, eso no podría saltarme, digamos, ¿no? Pero ya después, cuando ya uno tiene una formación, digamos, un poquito más curiosa de hacer las cosas, obviamente he tenido que recurrir a mi papá, a conocerlo a don Vicente González Alamayo, que él es un intelectual de acá de Oruro, que es el único que se animó a hacer cine, digamos, en los años 70, porque era muy caro. Entonces, él me ha ayudado mucho a guiarme para poder ver películas, ¿no? Y como bien dijo Matías, igual todo lo que se puede de cine clásico, en estos momentos, por ejemplo, yo sigo disfrutando más esas películas que las películas que ahora se hacen, precisamente porque
ese origen del cine en el cual se contaba con muy pocos recursos técnicos, se acerca mucho más a mi realidad que este cine totalmente industrializado 3D, digamos, ¿no? Eso también es un aspecto, digamos, de tercer mundo, de un poquito de periferia, un poco de extramuro, porque comprendo y me identifico más con ese cine clásico. Y aparte que en el cine clásico los personajes son mucho más pensados, ¿no? No son tan cliché, porque en este momento, digamos, lo ves dentro del cine nuevamente comercial, a un Adam Sandler que es el mismo Adam Sandler en 20 películas, ¿no? Es el mismo tipo. En cambio, allá, Claro. bueno, los actores tenían incluso más versatilidad de cambiar de un personaje al otro, ¿no? Entonces, esa escuela clásica a mí me gusta y me encanta mucho. Bueno, la última de estas clásicas que vi que me impactó increíblemente es El Niño y el Muro. Es de un director español que la filman en Berlín, ¿no? Esa me impactó así terriblemente. Luego están, eh, bueno, las que tienen también relación con la poesía, ¿no? Creo que El lado oscuro del corazón de Subiela, justamente que hablaba Angelo, es una película que a cualquier poeta también le apasiona ver unas 2 o 3 veces, ¿no? Y pone ahí ya el cliché de lo que deberíamos ser o lo que era el supuesto Oliverio, ¿no? Pero ahí, por ahí va, digamos, mi relación con el cine. Y obviamente ahora que estamos produciendo, es sobre todo la experiencia social, eso me interesa muchísimo, ¿no? Porque es increíble cómo los mayores, los adultos, al momento de actuar se vuelven niños, y eso me encanta, es la permanencia del juego del niño interior, y eso yo creo que es bastante poético, ¿no? La permanencia de ese niño interior al momento de hacer cine. Gracias, Sergio. Bueno, creo que con las historias, experiencias y vivencias que nos han comentado, podríamos conversar eh, hasta que nos caiga la noche, ¿no? O la mañana en los países, depende de los países donde están viendo la programación. No, pero en todo caso, asimismo, yo nuevamente tomo como mía la pregunta y creo que en mi niñez me impactó mucho una película que se llama Doctor Zhivago. Justamente esto nace de una anécdota. Mis padres tenían una biblioteca muy grande de películas antiguas y recuerdo mucho este cassette, este VHS, y cuando pude ver la película, es como que, bueno, saliendo un poco del tema, cuando por primera vez tuve en mis manos un long play de los Beatles, fue una locura, ¿no? En el ámbito de las películas que yo siempre voy a traer a conversación a nivel local en Ecuador, es una película en el año 1990, si mal no recuerdo, está La Tigra, una que recoge muchos cuentos del escritor José de la Cuadra. Y así también otra película que se llama El Tren al Cielo, que marcó mucho en mí en mi adolescencia por el tema de los paisajes, ¿no? Eso ayudó mucho a la construcción de mis poemas, justamente a tomar muchos escenarios de la sierra ecuatoriana como míos en mis historias. Y bueno, le damos paso a Angelo para que nuevamente con su intervención. Sí, vamos a aprovechar de saludar también a quienes nos han escrito. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Me escuchas? Sí, ¿Sí? claro. ¿Me escuchas? Sí, bien. Dar saludo a quienes también han enviado sus saludos por las redes sociales, nuevamente a Carmen, que ya se mencionó, don Gastón Lazo de la Vega, Humberto Vélez, Alejandro González, ¿verdad? Y también Carlos Gutiérrez, que nos están ahí acompañando junto a otras personas en esta mesa, como recordábamos, ¿verdad? El cine como inspiración poética de la mesa, ¿verdad?, del día 22, en donde les mencionábamos que tienen la posibilidad hoy día todavía, y les recordamos que pueden votar por las películas de hoy, que son, lo tenemos acá, ¿verdad?, el día 22, vamos a tener, después de esta entretenida conversación, La Falsa Noche, que es un trabajo que viene de Cuba, Mujer Sabia, que viene de Guatemala, Serendipia, de Cuba también, Pasaje de Ida, de Perú, Galatea, de México,
y Hombre del Bosque de Perú. Así que, como bien les hemos ido indicando, este festival desde los extramuros del mundo lo pueden ver desde hace poco estrenada página web, esta nuevecita, pero con mucho esfuerzo, este equipo fantástico de la Casa Bukowski, ¿cierto?, se ha volcado a enriquecerla con mucho contenido, así que les invitamos, como bien decía, a ver ahí, bueno, todo lo que tenga que ver con el festival, pero también muy importante a poder en la primera pantalla, casi en el encabezado aparece un menú con las tres posibilidades que nos está dando este festival, ¿verdad? El documental, cine metáfora, ¿verdad? Y la ficción. Pueden entrar en cada una de esas secciones, ¿cierto?, de las categorías y votar, por supuesto, ver cada una de los trabajos, de las obras, enterarse un poquito de los detalles, porque también van acompañadas de breves reseñas, y está también ahí la posibilidad, ¿cierto?, que, como les decíamos, es una oportunidad súper importante porque Casa Bukowski la hace un equipo muy intercultural. Yo creo que eso también es una buena forma de describirnos, una interculturalidad que nos permite, ¿cierto?, estar conversando de manera bastante como algo cotidiano, como de la amistad, ¿verdad?, de cosas muy importantes desde distintas partes del mundo y desde distintas disciplinas. Así que eso es muy interesante de recordarlo, así que los invitamos a votar porque ustedes son también parte de esa casa, todas las personas que nos están viendo, las invitadas, los invitados que han estado también, digamos, visitando la página y enterándose del festival. Hoy en día, además, pueden ustedes también entregar su opinión sobre cada uno de los trabajos. Es súper difícil, ya lo han dicho el jurado está ahí súper concentrado, los trabajos están muy buenos, una calidad pero excepcional, emocionante ver cada una de las obras, y no solamente las que están en concurso, porque ustedes bien saben, ya lo hemos dicho anteriormente, han sido una gran cantidad de trabajos que han llegado y hemos tenido que seleccionar unas 40 que son las que están en concurso, pero ha llegado una gran cantidad de otras obras que a nosotros además nos alegra mucho, porque nos permite decir que efectivamente en pandemia, porque esto se empezó a soñar y a diseñar en pandemia, se pueden hacer estas cosas que son, como bien decía ahí Sergio, agradecer un poco a la tecnología que nos permite comunicarnos entre Talcahuano, el Amazonas, Madrid. ¿Dónde está Eduardo? Tú, se me olvidaba. Tú estás en Ecuador, ¿en qué parte? ¿En qué ciudad? Guayaquil. En Guayaquil, mira, imagínate. Entonces, y así otras personas que están en distintas partes del mundo. Así que bueno, agradecidos por su visita el día de hoy, y vamos con la última parte de esta mesa de el cine como inspiración poética. Ángelo, Adelante, Eduardo. Ángelo, Dime, Matías. Eduardo, Sí, díganos, antes Matías. si es posible, antes de ya que Eduardo, ¿puedo decir algo? Claro, por supuesto, Matías. Sí, no, digo que antes de continuar, quería hacer una referencia expresa, ya que Ángelo, repasando el menú del festival, lo ha dicho, el documental. Yo soy un gran amante del documental, y el documental ha tenido una gran importancia en mi forma, tanto visual como intelectual, ¿no?, y literaria. Y no quiero dejar de mencionar un documental que para mí fue central, incluso para mi generación, fue central en nuestra formación política, ideológica y existencial, que es la Batalla de Chile. La Batalla de Chile, wow, para los jóvenes españoles de entonces, fue un auténtico aldabonazo, fue un descubrimiento.
un descubrimiento de cómo el cine podía utilizarse, el documental podía utilizarse para, es decir, de un modo poético. Es decir, porque la batalla de Chile, esencialmente, es un documental fuertemente poético. Entonces, el documental es es un género que a mí me interesa y que tiene unas posibilidades enormes. Y hay en el panel del festival, hay realmente documentales que tienen realmente un alto contenido poético y lírico. Y eso es importante. Y después, junto con la batalla de Chile en el género documental, quería mencionar, ya que habéis mencionado algunos títulos, dos películas para que veáis por dónde iba mi juventud, ¿no? en los cines Alphaville de entonces en Madrid, que eran los cines en el cine azul, que eran los primeros cines que empezaban a traernos pues, películas europeas e independientes norteamericanas y latinoamericanas, es una de Claude Lelouch, que es Thème Rock. No sé si la habéis visto, que me parece la película más subversiva que he visto. Y no tiene palabras. Esto es, bueno, solo gritos, solo rugidos. Esto es decir, para mí eso sí sería un modelo de cómo, sin palabras, con rugidos y con imágenes, se puede construir una historia absolutamente subversiva. Yo os lo recomendaría. Thème Rock, no sé si no lo habéis visto, es lo más subversivo que vi, es decir, y que creo que he visto y después otra de Dusan Macabeu, que es Sweet Movie, que es cine hippie, bueno, de principios de los 70, es como una especie de despedida de la utopía hippie, ¿no? Muy sarcástica, que también es demoledora. Y fundamentalmente se centra en la imagen y en la música más que en la palabra. Es decir, pues es lo que os decía, ¿no? Para mí, el cine poético, es decir, o debería ir por ahí. Perdonad que os haya interrumpido, pero No, qué quería... interesante. No, no te preocupes, Matías. Matías, además de agradecer por recordar y hacer un pequeño homenaje a Patricio Guzmán, ¿verdad? El director de la batalla autor y director de la batalla. Es que fue muy importante para nosotros. Excelente. Sí, y para nosotros, imagínate también, por supuesto. Ya, me imagino. Gracias por traerlo también. Muy interesante. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias, Matías, por sus comentarios. He anotado sus sugerencias. Voy a comenzar a revisar, ver un poco más. En cualquier momento del conversatorio pueden interrumpir, nos podemos salir del orden del día, por así decirlo. Y también quiero recordarles que este 25 de enero tenemos que conectarnos, porque justamente es la premiación y el cierre con broche de oro de este hermoso festival de cine Extramuros. ¿No? Así también aprovechamos para enviar un saludo a ese hombre incansable que trabaja con pasión por el arte, a nuestro director general, Ivo Maldonado. El segundo bloque, el cual entramos en este momento, forma parte de un recital. Entonces, yo quisiera que, como dije al inicio, nos ayuden con 2 o 3 poemas según la extensión. Si solo quieren leer uno, no hay problema, nos ajustamos. Y el orden, en esta parte sí quisiera empezar con 2 poemas de Elsie Sukilanda, poeta ecuatoriana que se encuentra radicada en Berlín, en Alemania, para luego continuar con Matías, Sergio, mi persona, y vamos con una última pregunta al final, ¿no? Entonces, justamente nos han pedido que leamos un poema de Elsie Sukilanda, de su poemario que se titula Nalgas. El poema dice así: ¿y las moscas? Cuando ellas se alimenten de mis celuloides y se me acabe el hambre desbordada de Panavisión, seré nada en este pequeño hueco tridimensional de rayos subcutáneos de alta intensidad. El cine es igual a la vida. Ese es un poema de Elsie Sukilanda, y el otro que los quiero compartir es de su poemario Agua de Mono.
el cual he podido disfrutar. Se llama Intro Seducción y dice: agua de mono, hace un tiempo descubrí que no soy solamente un humano, soy un can monocán, y así soy feliz, porque no soy solamente un humano, vivo en el planeta 030 Berlín. Eu de toilette spree, agua de mono, agua de mono. Bienvenidos a mi río de poesía, tú eres mi medicina ahora. Listo. Luego de estos dos poemas que comparte Elsie con todos nosotros, le damos la palabra a Matías para poderlo escuchar. Lo primero, un saludo a la compañera que está en Berlín, que es una lástima que no haya podido estar presente, pero bueno, va mi saludo a ella y al otro compañero que no han podido, por causas de fuerza mayor, compartir con nosotros, ¿no?, su presencia. Que todo vaya bien y mejore, ¿no? Voy a leer dos poemas. Uno es precisamente de recortes de un corazón herido, uno de mis últimos poemarios, el último publicado en Huerga y Fierro, aquí en Madrid, y es justo este de Yo no soy Shane, ni siquiera Alan Ladd, que es que está motivado por la gran película, el gran western del que os hablaba antes, ¿no? Dice: yo no soy Shane, ni siquiera Alan Ladd. Lo siento, mujer, no soy Shane. No puedo desaparecer tras el horizonte mientras Joey, el pequeño Starrett, me pide que me quede. No soy Shane. No tengo esa fuerza de los héroes para la renuncia. Sí, no soy Shane y ni siquiera me parezco a Alan Ladd. Aunque una vez intenté alejarme y desaparecer tras el horizonte. Quise morir en las montañas, como seguramente murió Shane, solo, lejos de Marian y de Joey Starrett. No pude, créeme. No me parezco a Alan Ladd y no soy Shane. No tengo la fuerza de los héroes para el sacrificio, solo que estaba muerto y he vuelto a la vida. No me pidas que regrese a la muerte, pero aún así sé que tratarás de rescatarme de la vida. Este es el poema que os hablaba, ¿no?, que está directamente motivado por una película. Y después del anterior, del poemario titulado Del amor de los amos y del poder de los esclavos, en Amargor, voy a leer uno que está motivado por un documental. Y es un documental sobre el festival de la isla de White, en la que Leonard Cohen salva el festival. Es decir, que estaba abocado de madrugada al desastre por una serie de, no sé, supongo que lo sabéis, ¿no?, de incidentes y de problemas de organización. Leonard Cohen estaba durmiendo, le despiertan y medio dormido sale y con su voz y con su pasmo, creo que también llevaba algo también dentro que le ayudó, ¿no?, a mantener esa calma, tranquilizó a miles de jóvenes que estaban a punto de prácticamente deshacer el escenario y todo el montaje, ¿no?, de modo catastrófico del festival de White del año 70, ¿no? Entonces, es decir, al verlo en el documental, hay un documental precioso y me impactó la fuerza de la palabra, o cómo con la fuerza de la palabra y de la música, y Leonard Cohen cambió absolutamente el mundo en ese momento, ¿no? Y se titula el poema Querría haber sido Leonard Cohen. Primero me lo contaron, luego lo vi,
Lo he visto decenas de veces. Sí, querría haber sido ser Leonard Cohen en la isla de White. En el verano del 70. Cuando impuso silencio al caos. Cuando solo tenía su voz y la música para hacerlo. Naciste tarde y te falta la música. Gracias. Naciste tarde y te falta la música. Excelente cierre. Muchas gracias por compartir. Desgraciadamente. Muchas gracias por compartir estas bellas letras con nosotros. Quiero rescatar unos comentarios, no puedo leerlos todos, pero aquí hay uno que deja Gastón Lazo de la Vega que dice: el cine puede inspirar con su mensaje, con lo que nos muestra dimensiones del ser latinoamericano que lucha por hacer la vida. Pienso, por ejemplo, en la película uruguaya El baño del Papa. Hay varias más en la que ello es el tema central. Y otro comentario que deja Carlos Gutiérrez, que dice: antes de que existiera el cineasta, ya estaba el poeta elaborando imágenes. ¿No? Una bella frase. Y bueno, le damos paso a Sergio también para escuchar un poco de su poesía. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos pasando una tarde muy linda, yo les agradezco mucho, como siempre. Matías, ha sido un gusto escucharte y conocerte, obviamente, volvernos a ver, Eduardo, Ángelo. Yo voy a leer un solo poema y se llama Fiesta de Disfraces. Fiesta de Disfraces. ¿En qué libro? ¿En qué sueño nos conocimos? Tantos bailes de disfraces que nos perdimos. Déjame lamer la telaraña en tu nombre, Juana la loca. Quiero ser la leche blanca que acaricie tu espalda, Cleopatra. Tu enemigo íntimo, Julieta. Te robaría un tercer reino con otros dioses más nuestros, Helena. Me entrego con fortaleza a la maldición y desearía otra vida a veces, pero porque tengo la certeza de tu amor, Penélope, siempre vuelvo, siempre. Solo se necesita el amor de uno mismo, Dulcinea, para enfrentar sin miedo todo aquello que se llame imposible. Bajo tu hábito haría cosas que envidiaría cualquier académico de la lengua, Sor Juana. ¿Cómo no perderlo todo por vos, Miss Kissimmee, por tus palabras y tus besos? Pondría mis manos al barro por ti, Demi Moore. Chuparía la última gota de tu sangre por darte la vida eterna, Winona Ryder. No te dejaría sola en la puerta, Scarlett O'Hara, aunque seas lo que fueses, Madame. Resolvería cualquier misterio hasta encontrarte, Audrey Tautou, porque sé que tienes la fuerza para degollar cobardes con un niño en brazos, Juana Zurduy. El amor por ti estuvo desde siempre condenado a ser leyenda, Lorenza Chuquiamo, aunque te arrastre de a poco a mi destino, Micaela Bastidas, aunque no pueda pagar tu dolor, Frida Kahlo. Siempre recordaré poemas tuyos y de Vilariño, y a pesar de todo esto que digo, sabes muy bien que eres tú de la que hablo, la que escojo entre todas para ser mía, aunque sepa que no podré salir del infierno sin mirarte, y que todo esto acabará mal, porque tendré que volver solo bajo la lluvia, Catherine Barclay, cavilando la suerte del joven Werther, o peor aún, la mía propia, la de ser yo mismo sin ti. Gracias. Oh. Ella, condenada a ser leyenda. Ella es la condenada a ser leyenda. Muy bello ese escrito. Muchas gracias, Sergio, por compartirlo. Y ahora me voy a animar yo a leer. Justamente hablaba al inicio de un poema que me gustaría hacer película, por la connotación que tiene. Se llama Si tu cuerpo fuera frontera. El poema dice: si tu cuerpo fuera una frontera, yo le declararía la guerra. Quisiera invadir tu sendero, hoy serías mi prisionera. Espero con ansias el enfrentamiento. Piensa en el desarme, piensa en la propuesta. Te invito a que te rindas. ¿Para qué la violencia? ¿Para qué la muerte?
¿para qué la arenga? Atracaré con fuerza y encontraré tu trinchera. Te despojaré de todo, usurparé tu inocencia. Si tu cuerpo fuera una frontera, yo te declararía 1000 veces la guerra. Y para terminar el bloque, este es un poema que se llama Puntos Suspensivos, que pertenece al texto Manzana para mi boca. Y bueno, como decíamos que las coincidencias entre el cine y la poesía es que no se sabe cuándo es realidad o cuándo es ficción. Yo este poema lo tomo como un documental de la vida propia, ¿no? Entre el versos y palabras sueltas, el diálogo seduce la inteligencia. Entre la piel y tu cabello vanidoso, no hay cordura, me vuelvo ambicioso. Entre la fuerza y la dulzura extrema, hay puntos suspensivos, mujer extranjera. Entre el fiasco y la revelación genuina, todo toma forma como la curva de tu sonrisa. Entre la reserva y la irremediable omisión, estás tú vestida con signos de puntuación. Entre el poeta y la brutal tentación, ya no está el miedo, solo tú y yo. Bueno, muchas gracias y creo que vamos terminando con la última pregunta, que sería un tercer bloque. Igual, los invito, Matías y Sergio, a que, aparte de la pregunta que les voy a hacer, si tienen algún otro comentario, pues son libres de hacerlo cordialmente, ¿no? Primero es, ¿qué reflexiones podemos tener acerca de la influencia del cine en la poesía? Si no habría cine, podría existir la poesía o viceversa. Y finalmente, ¿cuáles son sus impresiones del Festival del Cine Extramuros? ¿Cómo lo ven desde sus perspectivas, desde sus realidades? Matías, por favor. Sí. Eduardo, Bueno. mientras se preparan ahí para la reflexión, también aprovechar de compartir que está acá nuestros internautas también muy activos y nos proponen también nuevamente Gastón Lazo de la Vega, de acá del Biobío. Dice él, nos comparte una reflexión. ¿Cómo podemos decir que el cine no es poesía si lo que encontramos al desarmar los escenarios, al descomponer las sinfonías, al levantar las torres de luz, al desconectar las gigantescas máquinas, es a él, al pobre ser humano, desnudo y loco, pidiendo cariño? Así que gracias nuevamente, Gastón, y a todos quienes han participado en esta mesa de cine, el cine como inspiración poética. Adelante, Matías, con esa reflexión, esa última provocación. Sí, es decir, creo que es un internauta, vamos, un participante que ha dejado un comentario en la red, en Facebook, que tú mismo creo, Ángelo, has leído antes o no sé si Eduardo, que decía que antes del cine ya había poesía. Es decir, efectivamente, el cine no es necesario para la poesía, esto está claro. Y siguiendo la línea de mi argumentación, es decir, no son necesarios uno para el otro. Digo, la poesía verbal, oral, ¿no? o escrita. No. Son dos códigos distintos. El cine es el último de los códigos, ¿no? Artísticos que nos llegó, ¿no? Nos ha llegado a finales, bueno, del siglo XIX, principios del XX, aunque como tal código artístico es de principios, ¿no? de los años 10 y 20, ¿no? del siglo XX. Es decir, son dos códigos distintos. Y ahora bien, que a partir de un determinado momento, ya desde las vanguardias artísticas europeas y americanas, ¿no? Es decir, del siglo XX, el cine sí, su aparición sí condiciona parte de la poesía. Esto es,
Sin el cine no se entendería gran parte de la poesía de las vanguardias europeas de los años 20 y 30. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Es decir, en la obra del 27, de la generación del 27 española, en los surrealistas franceses y españoles y americanos, en los constructivistas, es decir, en los soviéticos, esto es sin Eisenstein, es decir, y su propuesta de montaje, no hubiese sido posible una buena parte del cine, o sea, de la poesía soviética, es decir, del constructivismo soviético de Mayakovsky o de Yesenin, ¿no? Eso está claro. Pero no son, es decir, no son necesarios uno. Pero sí que el cine, la irrupción del cine en el siglo XX, sí ha modificado, y después de la imagen, de la publicidad, por ejemplo, del lenguaje publicitario, sí ha modificado y sí ha influido en una parte del lenguaje poético y de la poesía verbal, ¿no? Eso está claro. Y que el cine, como tal, se ha inspirado... un poco el audio. Se ha inspirado en la poesía. Eduardo. Eso también es cierto. Esto Sí, es decir, una claro. buena parte del cine norteamericano o europeo o americano no se entiende sin la poesía o sin la literatura. Eso también es cierto, ¿no? O sea que en ese sentido, es decir, no son necesarios, pero sí la aparición del cine ha modificado la poesía del siglo XX, la publicidad ha modificado, el lenguaje publicitario ha modificado una buena parte de la poesía de principios, sobre todo finales del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Y que una parte del cine ha sido influido por la tradición literaria, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Y bueno, y extramuros. Me parece, de verdad, chicos, chapó. Es decir, os felicito, os doy la enhorabuena, es decir, no solamente a Ivo, sino a todos vosotros, porque estáis haciendo realmente algo extraordinario. Algo extraordinario. Es decir, y de verdad, chapó, simplemente, me quito el sombrero, ¿no? Como decimos, ¿no? Porque realmente estáis haciendo un evento realmente memorable y que espero que dure muchos años y de verdad, enhorabuena. Enhorabuena a todo el equipo por lo que estáis haciendo. Y desde luego, enhorabuena también a los participantes, porque me he visto prácticamente todo lo que habéis puesto, ¿no? en las 3 secciones, y hay cosas realmente buenísimas. Hay cosas buenísimas. Es decir, y sobre todo para mí, como español y como europeo, ha sido en gran medida un descubrimiento de América, o un redescubrimiento. Yo con Extramuros, con vuestro festival, he redescubierto de alguna manera América, os lo digo. Es decir, no me imaginaba, decir, bueno, porque he visto cine americano, es decir, sobre todo argentino o chileno, lo que llega, mexicano, pero aquí he visto, bueno, cubano también, pero aquí he visto, veo que hay un potencial extraordinario en América hispana. Es decir, y os animo no solamente a continuar, sino a tope, a ir hasta el fondo, Ivo y compañía. Es decir, lo habéis hecho y lo estáis haciendo estupendamente. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Matías, por tus palabras y por las reflexiones sobresalientes que nos has podido brindar esta noche. Así también a las personas que ven la transmisión en vivo y posterior en el reprise, no se olviden de visitar y poder apreciar todos los documentales en sus diferentes categorías, incluso una que ha sido creada por este festival como es Cine Metáfora. Continuamos contigo, Sergio, por favor, con tus impresiones. Sí, muchas gracias nuevamente y
Bueno, pues bueno, mi postura acerca del cine y la poesía, tal vez para alimentar un poco más y ratificarme en lo de hace rato, que la música fuera la poesía del sonido, ¿no? Y me faltaron dos, ¿no? Que es el teatro y la danza. Y ahí, por ejemplo, es la poesía del cuerpo, ¿no? Son artes bastante presenciales que casi están relacionadas con el rito, es decir, no hay nada más desabrido que ver una obra de teatro por video, ¿no? Hay que estar ahí, son sensaciones, son emociones, un estado somático distinto, ¿no? Entonces, cada uno con sus particularidades y el cine se alimenta de absolutamente todas, ¿no? Ahora, acerca de la dependencia del cine y no del cine, tal vez se podría explicar pues con la vida misma, ¿no? Es decir, la poesía no es para quien sea, incluso tal vez sea una de las cosas más misteriosas que tenemos en la humanidad, ¿no? Yo me sorprendo que yo estaba saliendo con una chica y la chica me decía, ¿por qué no escribes poemas que pueda entender yo, ¿no? Entonces, a mí me hace recuerdo eso como que siempre que vas a tener una novia tienes que invitarla al cine y no le invitas a leer poesía nunca, ¿no? Entonces, me parece que el arte de la poesía es como que un entendimiento de uno mismo, donde esos lazos emocionales, ni siquiera así tan íntimos, pueden hacer que te entiendas a cabalidad con otra persona. Entonces, el cine tiene esa magia, yo creo, de ser tan social, ¿no? Para mí esa es una gran riqueza que tiene tanto al momento de hacer como al momento de degustar, porque se ha metido también en nuestras familias. Ahorita ya no disfrutamos el cine como se disfrutaba a un inicio, en los tiempos de mi papá, por decir que tenían que hacer unas colas increíbles afuera del cine para poder entrar a la matiné. Y bueno, nosotros ya con la televisión hemos aprendido a disfrutar el cine en casa, pero ahora otra vez es, digamos, el cine en la sala, y la sala cabalmente está siendo cada vez más deshumanizada, ¿no? Porque todas las actividades que hay dentro de ese cine de sala son realmente increíbles, es decir, vas a comer comida de masa, vas a comer, vas a disfrutar de todo lo que es realmente marketing, y eso es lo que hace el cine como fenómeno de consumo, digamos, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay una gran diferencia con la poesía, ¿no? Que siempre ha sido una audiencia de minorías máximas. Entonces, yo creo que la gran ventaja que tenemos ahorita con este tiempo, como lo repito, es el acceso a la tecnología, que yo creo que en este momento y Extramuros está inaugurando eso, es que vamos a poder degustar de nuevos discursos o discursos que no veíamos o de imágenes que nos hemos prohibido justamente por el acceso a esta tecnología. Entonces, para mí esa inauguración que ha hecho Extramuros es maravillosa, y yo, como les dije también más antes, me siento en casa Bukowski, es un lugar maravilloso el cual me hacía falta a mí, y se ha notado en este festival que era una cosa tan necesaria para América, que, o sea, nada raro, estemos hablando también de un gran festival que tenga un futuro increíble, es decir, que sea realmente un referente de estas expresiones que todavía están ahí, ¿no? Era un festival necesario y ha sido una gran lección. Yo le agradezco mucho a Ivo, a Ángelo, Eduardo, todo el equipo. Y bueno, o sea, para mí me fue una experiencia increíble. He aprendido mucho estos días, los he escuchado a todos con atención, todo lo que he podido, y me llevo en mi corazón un gran tesoro, ¿no? No solamente de haberlos conocido, sino no de compartir justamente ahora esta charla y escuchar las otras charlas también y ver las películas. Gracias, Eduardo. Y muchas gracias, Sergio, por tus palabras también para este festival. Y rescato pues que mencionas que el cine se alimenta de todas las artes, mencionabas la danza, la música, el teatro, la poesía, y esto genera que sea un fenómeno de consumo, y justamente de ahí proyecta los nuevos discursos hacia sus consumidores, ¿no? En todo caso, antes de dar por finalizado la transmisión, esta mesa, quiero darle la palabra a Ángelo, por favor.
Sí, sí, gracias Eduardo. Y bueno, básicamente para ir también finalizando, agradecer nuevamente a Sergio, a Matías, por todas esas reflexiones tan profundas, tan interesantes, que enriquecen sin duda todo lo que es el festival, no solamente esta mesa, sino que todo lo que es y va a seguir siendo esta apuesta, ¿verdad? En este, como han dicho ustedes, en este momento tan histórico para la humanidad, en donde podemos agradecer finalmente y con sinceridad los avances tecnológicos, porque nos permiten, por ejemplo, entre otras cosas, ¿cierto?, estar en esta reflexión sobre el cine y la poesía, el cine que es también considerado, ¿verdad?, un mass media, o sea, algo que efectivamente influye en millones y millones de personas, o ha influido y sigue influyendo en millones y millones de personas, como lo hace la televisión, como lo hacen los medios escritos, ¿verdad?, o la radio, y ahora Internet. Entonces, ¿cómo no va a ser, cierto, interesante poder ir encontrando esos pequeños detalles, esos pequeños puntos de encuentro entre la poesía y el cine, que ha sido, como ustedes ya lo hemos repetido, ¿cierto?, tan importante por generaciones y generaciones. Bueno, no despedirnos sin también agradecer a quienes iban a estar en esta mesa y se excusaron: Camila Uriarte de Bolivia, Elsie Zuquilanda de Ecuador y de Alemania, que reside en Alemania, de Omar Alarcón de Bolivia, y Ivanhoe desde México, que también se excusó. Y también, obviamente, agradecer y, bueno, felicitarnos también de estar en este equipo con Ivo, con Rosa, con Rogelio, que están detrás, en este momento han estado detrás de la transmisión, y tantos otros que son parte del equipo de Casa Bukowski, ¿ya? Así que, bueno, dicho eso, básicamente recordar que no se vayan de esta conversación para que puedan disfrutar de lo que sigue, que es lo que corresponde a las películas, a las obras en concurso en el festival, ¿cierto? Y que solamente tienen que quedarse en la plataforma www.bukowski.com. De ahí ustedes pueden verla en la misma plataforma, o si gustan pueden también llevarla a sus redes sociales, también compartirla, que eso también es importante, ¿verdad? Compartir en las redes sociales, ponerle me gusta, suscribirse al canal Bukowski TV, ¿ya? También eso les permite ir estando actualizado de lo que se va publicando. Muchas de las obras o tráiler o distintas piezas que también muy interesantes, muy bonitas, están ahí, y que, bueno, que dan cuenta del equipo. Lorena, también que es parte del equipo, también que ha estado desarrollando distintas piezas que ustedes pueden disfrutar ahí. Bueno, después de despedir, ¿verdad?, se quedan con La Falsa Noche, con Mujer Sabia, Serendipia, Pasaje de Ida, Galatea y Hombre del Bosque, ¿verdad?, que dan cuenta de que sigue la competencia y en esta patria que nos ha tocado compartir, ¿cierto?, y que nos permite la tecnología, que es una de las patrias que más me gusta habitar, que es nuestra lengua. En este caso hemos podido juntarnos con hablantes del castellano de distintas partes del mundo, disfrutando del cine, y bueno, también cuando han sido en lenguas originarias, que también es una de las oportunidades que nos ha dado este festival, hemos podido también disfrutarla, como dice Matías, a través de preciosas imágenes documentales, como también de la subtitulación, que es una de las metodologías que nos dimos para poder, digamos, disfrutar de esas obras y entender también completamente lo que sus directores y sus creadores han querido compartir. Así que, bueno, sin más, Eduardo, te dejo el cierre. Sí. Ha sido un gusto compartir también esta conversación contigo y también con nuestros invitados. Adelante. Gracias, Ángelo. Matías, Sergio, ¿alguna palabra final antes de dar el cierre? Que muchas gracias por haberme invitado y haberme dado la posibilidad de acompañaros. Gracias, de verdad. Sí, lo mismo, agradecerles mucho y mandarle un saludo especial a Rosa Sofía, que nos habíamos olvidado en el anterior saludo, y ella también está poniendo mucho hombro a esto, así que a ellos y a todos, y
Gusto de conocerte, Matías. Gusto de estar con ustedes nuevamente, chicos. Gracias. Listo. Les recordamos a las personas que están viendo esta mesa, el tema que tocamos hoy es el cine como inspiración poética. Participaron como panel Ángelo Bustos de Chile, Matías Escalera de España, Sergio Gareca de Bolivia, Eduardo León de Ecuador. Muchas gracias y estén atentos siempre a lo que genera Casa Bukowski. Visiten su página web, revisen la crítica constructiva que se genera desde esta casa hacia el mundo. Y muchas gracias a todos por seguirnos el día de hoy. Hasta la vista. Gracias.